Tal como fue en el polémico aumento de capital de 2012, el concepto de partes relacionadas vuelve a complicar a Enersys. Las AFP Capital y Habitat, junto a expertos del mercado, aseguran que la nueva reestructuración planteada por Enel sí lo es, mientras que la SBS asegura que esa figura no se puede aplicar en este caso particular. Queremos tratar de entender esta operación y por eso nos acompaña Rodrigo Rivera, socio de Albornoz y compañía y ex abogado de la Superintendencia de Valores y Seguros. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muy buenas tardes, agradezco la oportunidad de estar acá, de poder explicar o intentar explicar un poco esta diferencia jurídica que existe entre la SBS y gran parte del mercado respecto de si se trata o no de una operación entre entidades relacionadas. Exactamente. Y para explicarlo lo mejor posible. Y para partir eso, esta operación se llama Carter 2 y hemos preparado para ustedes una gráfica donde trataremos de explicar paso a paso qué es lo que quiere hacer Enel, que es la matriz italiana de Enersys, para reestructurar la empresa chilena. Vamos a ver entonces en la siguiente gráfica de qué se trata esta operación. En primer paso, como vemos acá, Enel, a través de Enel Latinoamérica, controla Enersys. El primer paso sería dividir Chilectra y Endesa en dos. Una que sea Chilectra Chile y Chilectra Américas, dependiendo de los activos y pasivos estén en Chile o en la región, y lo mismo sucedería para Endesa. Entonces, posteriormente, cuando Enersys se escinda o se divida, quedaría, por un lado, un holding, Enersys Chile, con los activos de Chile, de Chilectra y Endesa, y otro completamente distinto sería Enersys Américas, donde tendría los activos de Chilectra y Endesa, pero de Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Aquí, Rodrigo, esto es un poco lo que tenemos que entender, qué es lo que propone Enel para Enersys. Así es, bueno, en la gráfica se ve con bastante claridad la figura que quieren hacer en una primera etapa, que consiste en dividir las entidades grandes, las Enersys, digamos, en Enersys Chile y Enersys América. Esta lógica dice relación con el traspaso de activos, de los activos locales existentes en Chile y las inversiones que tienen en el resto de los países que se ven ahí, Argentina, Brasil, Colombia y Perú. De modo tal de que cada holding tenga activos distintos, uno ubicado en Chile y otro en el extranjero. Esa es la primera parte de la lógica del gráfico que es correcto. Exactamente. Bueno, entendiendo esto, es una propuesta que Enel, que es la matriz italiana, hizo para Enersys. Aquí entra un poco los problemas y que, como lo decíamos en la introducción, tiene que ver con el concepto partes relacionadas. Rodrigo, si nos pudiera explicar qué hay que entender por ese concepto que se maneja cuando hay estas operaciones financieras. Bueno, por partes relacionadas hay mucha literatura y a nivel mundial se habla mucho de qué es parte relacionada. Pero aquí en Chile tenemos norma expresa, en el artículo 146 de la Ley de Sociedades Anónimas, y tenemos también el artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores. Podríamos decir que entidades relacionadas son aquellas en las cuales concurren ciertas características que inciden finalmente en que la decisión final la toma una misma persona. En este caso, un mismo holding. Exactamente. Como se ve en el gráfico ahí, en el SPA es la matriz de todas las que se descuelgan de ella. Por tanto, es dable entender que las decisiones finales son tomadas por Enel y no por cada una de las sociedades que están bajo la estructura del holding. En este sentido, la Enel le envió informes a la SBS para que se pronunciara si esta es o no una operación entre partes relacionadas. Y, en una primera instancia, la SBS dijo que esto no era una operación entre partes relacionadas, algo que accionistas minoritarios como AFP Capital y Habitat reclamaron, ya que dicen que sí es una operación entre partes relacionadas, y a lo cual la SBS nuevamente respondió diciendo que no se puede aplicar la figura de partes relacionadas en esta operación. A su juicio, ¿es una decisión correcta o no la de la SBS al decir esto? Bueno, ese punto me fue consultado en una entrevista unos días atrás, y en mi parecer la SBS no ha sido lo suficientemente resolutiva en determinar este punto. En una primera etapa da a entender que no se trata de operaciones entre entidades relacionadas, pero en los oficios siguientes, que salieron recientemente, da a entender que podrían ser operaciones entre entidades relacionadas, pero no obstante no se aplicaría el régimen jurídico propio de las operaciones entre entidades relacionadas, cosa que a los abogados nos ha sorprendido un poco esta lógica. ¿Y por qué? Entendemos que en aplicación de los artículos 146 de la Ley de Sociedades Anónimas y 100 de Mercado de Valores, esto se trataría de entidades relacionadas por cuanto las decisiones las toma un mismo controlador. Y eso, históricamente la SBS lo ha considerado así. Y la literatura internacional y los abogados locales no hay mucha duda al respecto. De hecho, en el aumento de capital de 2012,
se determinó que era una operación entre partes relacionadas. Y eso tiene una serie de características y una serie de efectos también dentro de la misma operación, y que es precisamente el meollo del asunto. Porque al ser una operación entre partes relacionadas, hay que hacer más de un informe precisamente para valorizar los activos que se dividen en este tipo de operaciones. Efectivamente. A ver, voy a tratar de graficar un poco la situación. Cuando se trata de operaciones entre entidades que no son relacionadas, los estándares de información son bastante inferiores y se sustentan en la valorización de los activos que se hace a través de un informe pericial. Y que generalmente ese informe pericial podría decirse que es emanado desde el controlador, porque es el que tiene la mayor cantidad de directores. Exactamente. Bueno, el informe es elaborado por un perito que es designado por el directorio, y el directorio a su vez es designado por el controlador. Entonces hay una relación directa entre los intereses del controlador con la designación del perito y finalmente el contenido del informe. Esto no debiera ser así, pero en la práctica se da, que la existencia de un puro informe puede prestarse a que el controlador de alguna manera influya. Eso es cuando no es una operación entre partes relacionadas. Exactamente. Pero como he dicho, AFP Capital, AFP Habitat, que son accionistas de Enersys, han dicho que esto sí es una operación entre partes relacionadas, y también distintos agentes del mercado. ¿Qué es lo que pasaría si, en concreto, si fuera una operación entre partes relacionadas? ¿Qué? ¿Habría más informes? ¿Habría más opiniones que entran a jugar acá? Sin duda. A ver, en mi parecer, lo más importante para determinar este punto es la existencia de uno o más informes periciales que valorizan los activos que va a integrar cada una de las sociedades que se van a dividir y que se van a fusionar posteriormente. Esto hay que entenderlo en una lógica de una operación en conjunto con un final específico y ya decidido por el controlador. Entonces, insistimos que no son operaciones individuales, por tanto no deben analizarse como tales, sino que en un contexto con una finalidad común. Por tanto, ve la fotografía entera, no cuadro por cuadro. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice en la consulta que le hace en mayo a la SBS, que van a reestructurar sus activos de esta forma. Y preguntan si esto se aplica a un régimen u otro. Entonces, de aplicar solamente el mecanismo de fusión propio de las entidades no relacionadas entre sí, los estándares son menores de información, y básicamente se requiere un informe pericial elaborado por un perito designado por el directorio, que a su vez lo designa el controlador. En cambio, si aplicáramos las normas propias de las entidades relacionadas, nos pasamos al título 16 de la Ley de Sociedades Anónimas. ¿Y qué implica esto? Implica que el comité de directores, entre los cuales hay directores independientes que no son designados por el controlador, tienen derecho a presentar un segundo informe pericial. Perfecto. Y ese segundo informe pericial tiene el mismo valor que el informe pericial del perito designado por el directorio. Esto permite a los minoritarios, en este caso la AFP, que si bien es cierto son minoritarios pero no menos importantes, permiten tener un documento que contrapese y pueda servir de referencia al informe pericial original. Y la importancia de que hayan dos informes independientes es que un informe que puede ser un poco controlado por el controlador, valga la redundancia, puede tener una valorización de los activos, y el otro informe puede tener una distinta. Entonces se tienen dos visiones respecto a cuánto valen los distintos activos de una empresa. Por eso es tan importante lo que está pidiendo AFP Capital y AFP Habitat. Pero sin duda alguna, los informes periciales pueden valorizar de forma similar los activos o pueden hacerlo de forma muy distinta. Pero no solo los activos, hay una serie de circunstancias que también van a contener los informes periciales, que en el fondo van a permitir establecer si este negocio fue bueno o no. ¿Y fue bueno o no para quién? Para los accionistas. Hay un accionista que es un controlador, pero también hay accionistas institucionales, que son las AFPs y otros minoritarios, que también tienen interés en el tema. Entonces, si las AFPs necesitan evaluar si este negocio es bueno o no, necesitan contar con la mayor cantidad de información posible. Incluso tal como fue en el aumento de capital de 2012, cuando sí se definió que era una operación entre partes relacionadas, cada uno de los directores tenía que pronunciarse individualmente sobre su opinión sobre esa operación en particular en 2012. Ahora las AFP también tienen algo importante que ver, porque tienen sus inversiones, y no solamente inversiones como empresas, sino que afectan a todos los fondos de pensiones de los chilenos. Bueno, ese es el gran punto. Las AFPs son entidades que tienen un rol de custodiar y aumentar la cotización de todos los trabajadores de este país. Por tanto, el cuidado que deben observar en las inversiones que realizan son tremendamente importantes. Y esto también lo fiscaliza tanto la SBS como la Superintendencia de AFP, actualmente de pensiones.
Entonces la AFP no es que quiera o no quiera intervenir más o menos en este tema, está obligada por ley a resguardar hasta el último peso de los cotizantes chilenos, porque un negocio que no le convenga puede provocar una baja en las acciones que ha comprado con la plata de todos nosotros, y eso significará a la larga menores pensiones. Entonces el rol de la AFP es cuidar precisamente que eso no ocurra. Por tanto, la AFP debe, esto lo digo con énfasis, debe cuidar que la operación sea lo más transparente posible y debe agotar las instancias para poder informarse correctamente. Rodrigo, mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Hasta ahora la SBS ha dicho que no es una operación entre partes relacionadas, o bien no se aplica en este caso particular. ¿Eso quedó ahí? ¿Ya no es una operación entre partes relacionadas? ¿O hay algunos pasos que pueden seguir quienes reclaman, por ejemplo, los accionistas minoritarios? Todo acto administrativo, sea la superintendencia o de cualquier órgano del Estado, es siempre revisable. Hay recursos específicos. Entiendo que las AFP, Capital y Habitat ya presentaron sus recursos de reposición. Está en el artículo 46 de la ley de la Super, le permite recurrir administrativamente para que la misma superintendencia revise. Pero la superintendencia exige, por ley, nuevos antecedentes para revisar el tema. Y la verdad es que hubo nuevos argumentos quizás, pero no nuevos antecedentes. Por tanto, los recursos fueron desechados por la superintendencia. El paso siguiente, si es que las AFP quisieran continuar con la impugnación de esta decisión, ya sería a través de la Corte de Apelaciones mediante un recurso llamado reclamo de ilegalidad, en el cual se podría cuestionar si la superintendencia está aplicando correctamente la ley o no al excluir la aplicación del título 16 de la ley social anónima respecto a estas operaciones, que nosotros entendemos que pueden coexistir perfectamente ambos sistemas, el común de las fusiones de entidades no relacionadas con las exigencias mayores que impone el título 16. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que hace las AFP, que son las que han reclamado más este tema de la operación entre partes relacionadas, y también, lo más importante de todo es que se informe especialmente a los accionistas y también al público en general para que se tomen las mejores decisiones en una empresa importante como Enersys, ya que es una de las que tiene el valor bursátil más alto de nuestro país. Rodrigo Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, muy agradecido por la invitación. Bueno, y con este análisis sobre esta ya polémica reestructuración de Enersys, terminamos la semana en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.